Sí, aparte de que es un escenario muy dinámico, donde fluye la información de manera permanente y las restricciones que allí se han tomado para evitar el libre ejercicio de las fuentes que cubren el Poder Legislativo, pues sin duda alguna que reduce la eficiencia y la calidad de la información que deben transmitir todos los periodistas, los reporteros que están cubriendo la fuente del Palacio. Ya en Pajarito se puede caminar Bueno, sin duda alguna. libremente para buscar Sin la duda información. alguna. Pero eso forma parte de las cosas con las que debemos luchar todos los días y tenerle mayor esfuerzo, mayor constancia y dedicación para hacer que la democracia pueda fluir con equidad, con igualdad para todos y no se convierta en estos escenarios en un coto cerrado de los factores de poder. Está con nosotros el diputado Zambrano porque revisando las informaciones de la semana nos topamos con una solicitud que usted acaba de presentar, que usted acaba de formular al Ministerio de Interior y Justicia para revisar la situación de los presos políticos en Venezuela. Quisiera saber, a la luz de esta nueva solicitud, diputado, ¿cuáles han sido sus más recientes actuaciones? Porque estos son temas que nuevamente se van quedando en el tapete a raíz de la decisión que se tomó a favor de la jueza María Lourdes Afiuni. Se habló mucho de eso, la oposición sintió que esta era una conquista porque el derecho les asistía en función de obtener, de que se le concediera pues la libertad, con todo lo condicional que es pues a la jueza María Lourdes Afiuni, pero otros están todavía a la espera de los beneficios. Y si no lo retomamos, pues esos temas se van quedando en el tintero a la luz de otros casos como el de Snowden. Entonces, valdría la pena saber en qué punto se encuentran las actuaciones de ustedes como representantes de la oposición venezolana para acudir a todas las instancias necesarias en función de esos beneficios que esperan obtener para ello. Bueno, aquí hay varias lecturas, Mariana. En primer lugar, lo ocurrido con la jueza Afiuni, aparte de ser una injusticia, de una persecución permanente, feroz, sobre esta juez que dictó una medida plenamente ajustada a derecho, lo que ella ha recibido es lo que la ley le otorga. Ella no ha recibido ninguna dádiva del Poder Judicial venezolano. Es el deber ser que ha debido ocurrir hace mucho tiempo. En cuanto a las actuaciones, nosotros hemos venido de manera sistemática tratando de crear un clima que impulse la decisión del Ejecutivo en beneficio de quienes están prisioneros y los que están en el exilio, así como los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional sometidos a persecución judicial y actores políticos de la vida nacional como los gobernadores de Estado o los gobernadores en ejercicio, como sucede como el gobernador Falcón y los exgobernadores Pablo Pérez, César Pérez Viva y Sara Fea. Bueno, en ese sentido, nosotros concluimos hace alrededor de 2 semanas una visita a la sede de Estado del Vaticano. Fuimos recibidos en audiencia formal por el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Dominic Manberti, quien recibió la documentación y la solicitud de mediación ante el Estado venezolano para tratar de resolver esta situación de prisioneros y exiliados. Al regreso del Vaticano, inmediatamente reiniciamos los contactos con la Iglesia venezolana, porque nosotros creemos que la Iglesia venezolana debe convertirse en el epicentro del diálogo nacional, que sean los pastores de la Iglesia quienes puedan orientar toda esta conjugación de esfuerzos que reúna las dos Venezuelas expresadas el 14 de abril. De allí que nosotros entendemos que la Iglesia es el factor clave para desarrollar el diálogo nacional. Y los pastores de la Iglesia han tenido una conducta y una dedicación meritoria, muy eficiente en lo que tiene que ver con este llamado a diálogo nacional. Y hemos observado cómo en los últimos días, tanto el cardenal como Monseñor Pietro Parolini, nuncio apostólico, los miembros de la conferencia episcopal, Monseñor Diego Padrón, Monseñor Zárate y Mario Moronta, han tenido un protagonismo significativo de muy bajo perfil, pero que se sienten los resultados. Por ejemplo, las reuniones sostenidas con el ministro de Relaciones Interiores son altamente significativas, porque ello nos induce a pensar que existe una voluntad por parte del Ejecutivo para resolver. Y si eso es así, ¿quién mejor que la Iglesia Católica para coadyuvar, para sincronizar esos esfuerzos de la sociedad venezolana, de todos los factores democráticos del país? Y luego,
tenemos el problema de aquellos que están olvidados, a los que les son negados de manera reiterada los beneficios que les corresponden a tenor del sistema penal venezolano. Por ejemplo, como los policías de Puente Llaguno, los hermanos Guevara, el propio comisario Iván Simonovis, el general Baduel, el mayor Milton Revilla, y los que están en el exterior padeciendo los rigores del exilio. Quienes están padeciendo los rigores del exilio, que tienen penosas enfermedades, amén de una situación económica bien crítica, como penosas enfermedades tienen quienes están en prisión, como el comisario Simonovi. Y esto crea una situación muy particular, muy compleja. Lo conversábamos con la iglesia. Le decíamos tanto al cardenal Urosa Sabino como a Monseñor Padrón y al nuncio apostólico que esta situación se convierte ya en una acción de carácter humanitario. Deja de ser una acción de reivindicar derechos, de reivindicar el ejercicio democrático, el respeto a las garantías constitucionales y los derechos políticos, por una acción elementalmente humanitaria. ¿Por qué? Porque esta situación está padeciendo situaciones muy graves, muy dramáticas. Quien está en prisión, sufriendo los rigores de estar tras las rejas, que lo sufre su familia, que padecen situaciones económicas difíciles y además tienen a ese prisionero enfermo, muchos de ellos en fase terminal, pues esto sin duda alguna que dibuja un escenario muy dramático y hace la petición y la convierte en una acción humanitaria, y es lo que la Iglesia ha venido direccionando con los factores de poder del gobierno venezolano. Nosotros saludamos con mucho respeto y con mucho optimismo la reunión de la Conferencia Episcopal, no solamente con Miguel Rodríguez, ministro de Relaciones Interiores, sino también con la ministra de Prisiones, la Iris Valera. De manera que todas estas cosas nos permiten indicar, avisorar que existe una voluntad, un criterio, y allí entonces la Iglesia juega ese papel fundamental, importante para coadyuvar y convertirse en la clave de conjugar esas dos Venezuelas expresadas el 14 de abril. Diputado, el gobierno insiste en que hay independencia de poderes en este país. Si la independencia de poderes es tal, ¿por qué es necesario que la oposición deba acudir al Ejecutivo cuando es el Poder Judicial el que tiene en sus manos decidir si proceden o no esos beneficios que ustedes están solicitando desde hace tanto tiempo y con tanta insistencia? ¿Por qué hablamos de un poder ejecutivo que dirige y que orienta y presiona para que ocurran decisiones en un poder que debería ser absolutamente independiente según la Constitución, diputado? Bueno, aquí tenemos dos cosas. La situación ha dejado de ser legal para convertirse en política. Es un problema político. El nudo gordiano es de carácter político. Y así debemos entenderlo y procesarlo. La gran mayoría de quienes están en prisión son objeto de medidas sustitutivas de libertad. Deberían estar en la calle, celebrando sus juicios en libertad. ¿Por qué? Porque así lo establece la norma penal venezolana. No les están regalando nada. Pero de manera sistemática, esos beneficios solicitados por sus abogados son negados de manera continua por los operadores de justicia, lo que hace que estos venezolanos sean condenados doblemente. Se les condena a ellos en prisión, se condena a sus familiares que esperan que a través del cumplimiento de los lapsos que establece el proceso penal venezolano, sus familiares puedan recobrar la libertad. Y esta les es negada de manera reiterada, lo que hace que esta condena sea doble para quien padece los rigores de la prisión, pero doble también para sus familiares. De manera que es una situación muy compleja. Por supuesto, si tuviésemos independencia, autonomía de los poderes, pues la situación sería totalmente distinta. Estaríamos ajustados a pleno derecho y quienes estén sufriendo los rigores de la prisión o cualquier otra situación en contravención con el imperio de la ley, pues allí están los tribunales, están los operadores de justicia que, operando de manera independiente y autónoma, pueden proveer la justicia a tenor de lo que establece el proceso penal venezolano. ¿Cómo condujo esta solicitud de audiencia del ministro Rodríguez Torres?
Bueno, nosotros como lo hemos hecho no solamente con el ministro, desde el propio inicio, Mariana, que acudimos a Miraflores, estando en vida el presidente de la República, a quien, por cierto, Nicolás debería honrar su memoria acatando la voluntad expresada por Chávez antes del 7 de octubre y posterior al 7 de octubre, cuando hace el llamado a diálogo nacional. Recordemos que nosotros aceptamos ese llamado a diálogo nacional, consignamos ante el Poder Legislativo un proyecto de ley de amnistía nacional y reconciliación política. Fuimos a Miraflores, se lo presentamos al presidente de la República conjuntamente con el listado de todos los prisioneros, de todos los exiliados y los diputados sometidos a persecución y los mecanismos de resolver cada uno de los casos. De manera que desde ese momento iniciamos nosotros un camino que nos ha llevado a visitar todas las instituciones del Estado venezolano, todos los poderes del Estado venezolano, incluso tocamos la puerta de los partidos políticos adherentes al gobierno, pero también fuimos a los escenarios internacionales. Fuimos a la Organización Internacional del Trabajo. Allí abogamos por los trabajadores petroleros y por el presidente de la CTV, Carlos Ortega. Fuimos a la Cruz Roja Internacional en Ginebra para abogar igualmente por los enfermos, prisioneros e exiliados. Y fuimos ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos a abogar por la violación de los derechos humanos, el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Hemos caminado mucho, hemos tocado muchas puertas y hemos dicho de manera permanente: cierran una puerta, abrimos 1000 ventanas. Cierran una ventana, abrimos 1000 puertas, porque no podemos permitir que el silencio domine una situación, esconda una realidad del país, que tenemos la obligación de abordarlos todos los que creemos en la democracia, que defendemos ese capítulo especialísimo de los derechos humanos de nuestra Constitución, que es uno de los más avanzados del mundo, pero que tenemos que hacerlo letra viva, que tenemos que reinsertarlo en la conciencia, en el corazón de todos los venezolanos y especialmente en los venezolanos que tienen en la sociedad democrática una esperanza. Terminar, sacudir del escenario político nacional ese mensaje de confrontación y de instigación al odio permanente, que no nos ha dado ningún resultado, que no le ha dado resultado al gobierno y que no da resultado a la oposición. Que ese país que se expresó el 14 de abril debe sentarse en una mesa a conversar, debe sentarse en una mesa a proponer, a descubrir nuevas propuestas que le permitan al venezolano mejorar su condición de vida, pero que también permita la eficiencia de las políticas públicas. Y allí está entonces lo que hemos llamado la clave del diálogo nacional. Allí está la Iglesia y sus pastores, que han manifestado su voluntad, que han demostrado su disposición para coadyuvar, a abrazar a los venezolanos y poder enrumbarnos por progreso, por desarrollo del país que nos merecemos todos. Proviene usted de un escenario donde eso debería ocurrir, que es la Asamblea Nacional. El sitio donde más se deberían discutir los problemas del país es la Asamblea Nacional. Sin embargo, cada vez que ustedes intentan proponer un tema, el oficialismo se niega, sobre todo cuando los temas son espinosos para quien conduce los destinos del país, cuando son temas delicados, cuando son temas de gestión, cuando son temas de decisiones que perjudican a ciudadanos venezolanos. Vamos a hablar sobre eso, sobre todas esas cosas que en días recientes ustedes han tratado de impulsar en el seno de la discusión de la plenaria y que simplemente pues no han prosperado esas leyes que se han quedado en el tintero, porque mientras todos estamos pendientes de otros temas, en la Asamblea las cosas se siguen quedando, al menos en la agenda que ustedes han llevado en el seno pues, de la oposición en la Asamblea Nacional. De eso al regreso, no se vale.